El título de esta ponencia es Casos clínicos en psicoterapia tomista. En esta conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás, el tema vida terrena y vida eterna parece de hecho resumir su legado. En su vida terrenal, se convirtió en el hombre virtuoso y ordenado que describió, y en su vida eterna goza de la bienaventuranza que señaló como la felicidad y finalidad de la vida humana. Si en la filosofía y la teología su genio y autoridad ya están probados, en psicología la aplicación de su doctrina se ha hecho posible y generalizada en varios países, a través de la publicación y traducción de diversos autores, como Magna Arnold, Rudolf Allers, el padre Nassim Haramein, Zelmira Selman, Patricia Schell, Martín Echevarría, entre otros. Dando un paso más allá, esses mesmos professores, ayunando esfuerzos com outros psicólogos, se proponen demonstrar como é possível e fructífero experimentar uma psicoterapia tomista, es decir, a prática clínica baseada em la psicología tomista. Como menciona Padre Nassim Haramein em seu texto Santo Tomás Psicólogo, toda psicología digna de este nombre debe fundarse en un adecuado conocimiento de la naturaleza humana, del sujeto concreto que quiere ayudar y conocer. Así, la psicoterapia tomista se basa en la antropología desarrollada por Santo Tomás de Aquino, especialmente en las partes 1 y 2 de la Suma Teológica. Corresponde al profesional, por tanto, conocer cuáles son las facultades del alma humana, cómo actúa cada una de ellas cuando están en pleno funcionamiento y qué remedios se deben aplicar cuando algo no va bien. A partir de la naturaleza humana, la psicología tomista también arroja luz sobre cuál es el propósito del ser humano, la felicidad plena que solo se alcanzará en la vida eterna. En esta vida, sin embargo, existe una felicidad posible que el psicólogo debe, con misericordia y paciencia, ayudar al paciente a alcanzar, iluminándole el camino del ordenamiento de las pasiones, la práctica de las virtudes, la educación de la voluntad y la soberanía de la inteligencia. Una vez establecido el principio y el fin, la psicoterapia tomista deja al profesional la libertad de elegir, según su sensibilidad y prudencia, qué intervenciones son más adecuadas para cada paciente en particular, considerando factores como la edad, las dificultades, los gustos y los conocimientos previos de cada uno. En otras palabras, el terapeuta debe esforzarse por traducir el pensamiento de Santo Tomás de tal manera que lo haga más agradable, comprensible y aplicable, sin perder de ninguna manera su veracidad y su forma original. Con el fin de demostrar cómo se podrían realizar tales aplicaciones, se describirán algunas intervenciones realizadas en un contexto clínico. Se trata de pacientes de diferentes edades brasileños en atención presencial. Sus nombres y información de identificación han sido cambiados o omitidos, con fin de mantener la confidencialidad. Teniendo en cuenta la complejidad de la atención psicológica, solo se describirán fragmentos de todo el proceso psicoterapéutico. En este sentido, tampoco se abordarán las particularidades psiquiátricas de cada caso, como los diagnósticos y las condiciones de medicación, aunque no se han descuidado. Vamos comenzar con un caso clínico de psicoterapia tomista en la infancia. Eliana es una paciente de 12 años que inició el tratamiento cuando tenía 10 años. Su estado era de ánimo decaído, poca interacción y comunicación con todos. Su madre buscó ayuda debido a los conflictos excesivos entre madre y hija, desobediencia de ella en órdenes simples, en el cumplimiento de las tareas de casa y escolares.
En estas peleas, según la madre, su hija respondía con un comportamiento agresivo. Un año después del inicio de su seguimiento psicológico, los conflictos con su madre ya habían disminuido y su estado de ánimo era estable. Entonces, la paciente puso en primer plano la lucha interna de todo ser humano, resumida por San Pablo desde su propia experiencia profunda. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En caso de Eliana, su lucha por hacer el bien y evitar el mal tuvo temas coherentes para una niña de 10 años, que se expresaron de la siguiente manera. Tengo que estudiar para el examen, pero más me gusta dibujar. Mi madre me prohibió jugar videojuegos, pero es muy divertido. Mi madre ya ha dicho que no puedo ver esta serie de televisión, pero me gusta verla. En el caso de Liana, si bien esta exigencia le causaba inquietud, era evidente que no tenía claro lo que sucedía en su interior. Entonces, su queja fue una oportunidad para enseñarle algo que no llegaría a conocer de ninguna otra manera en su contexto actual. Algunas partes del alma y cómo se relacionan. Luego, se utilizó un recurso lúdico y didáctico para explicar la relación entre la inteligencia, la voluntad y las pasiones del alma, que en ese momento se llamaban emociones para facilitar su comprensión. Se utilizó 3 bolígrafos en posición horizontal, alineados verticalmente, así. La primera, superior, era la inteligencia, que se describía como racionalidad, nuestro cerebro, nuestra cabeza, que nos muestra lo que está bien y lo que está mal, y nos hace entender las cosas. El intermediario era la voluntad, que nos hace elegir algo. Ya la otra eran las emociones, que quieren ser satisfechas, es decir, quieren que busquemos lo que es más placentero y escapemos de lo que es más difícil. Orientando los 3 bolígrafos hacia el mismo lado, se le explicó que lo mejor sería que siempre estuvieran así, apuntando para una misma dirección. Lo cual es bueno, o lo mejor posible en esta circunstancia particular. En otras palabras, dentro de un ser humano ordenado, las pasiones desean y la voluntad elige el bien que la inteligencia les ha señalado. En general, cuando hay un conflicto, la inteligencia apunta para un bien mayor, pero más difícil de alcanzar, y las pasiones apuntan para un bien menor, pero más atractivo y fácil de obtener. En esa situación, tenemos el bolígrafo superior mirando hacia la derecha y el lápiz inferior mirando hacia la izquierda. La voluntad, bolígrafo del medio, entonces sigue girando como de un lado a otro, sin saber a quién seguir. Cuando Eliana pensaba en lo que debía hacer, aunque fuera por unos segundos, era este duelo que estaba presenciando. El problema es que muchas veces Eliana elegía lo que le daba más placer o que le requería menos esfuerzo. En ese momento, la voluntad eligió una dirección opuesta a la que la inteligencia había mostrado, en favor de las pasiones. Esta elección tiene consecuencias notables. Al principio, una cierta alegría y placer. Poco tiempo después, como la propia Eliana relató, llegó el peso sobre su conciencia, que la hizo confesar todo a su madre, quien se enojó, peleó con ella y la castigó. En otras palabras, fue una mala elección,
porque ese pequeño bien iba acompañado de grandes consecuencias negativas. Se enfatizó que dibujar, descansar, ver la televisión y jugar videojuegos no son males en sí mismos, pero cuando Eliana decidió hacer estas actividades, estaban como que fuera de lugar, porque había cosas más importantes o urgentes que tenía que hacer. Por lo tanto, dominar las pasiones es un paso necesario para hacer el bien debido. En un tercer momento, al tocar el tema de la escuela, que es un tema central en la vida de un niño, Eliana hizo una pregunta muy común a los niños y adolescentes. ¿Por qué tengo que aprender varias cosas que nunca volveré a usar? En esta cuestión se contiene una visión utilitarista del conocimiento, que en consecuencia de los actos de la inteligencia. Para ayudarla a comprender mejor de lo que es capaz la inteligencia, se hizo un dibujo para explicar la relación entre la inteligencia y la verdad. Se inició con un pequeño círculo que representaba la facultad de la inteligencia. A su alrededor, pequeñas bolas que representaban las verdades que ella podía entender. Algunos ejemplos simples podrían ser 2 más 2 igual a 4, los perros son mamíferos, se hicieron sillas para sentarse sobre ellas. A medida que la inteligencia de la persona absorbe esas verdades, estas se vuelven dentro de él, es decir, dentro del círculo, y el diámetro de la circunferencia aumenta entrando en contacto con más y más verdades. Ya de niña, Eliana fue capaz de responder correctamente a la pregunta con la respuesta ya sabida por todos. ¿Qué es mejor? ¿Ser más inteligente o menos inteligente? Ante la respuesta afirmativa, se concluyó esta dinámica, ya que se demostró que el logro del conocimiento a partir de la comprensión de las verdades es un bien en sí mismo, ya que perfecciona la inteligencia, que es la facultad más elevada del alma humana, la que la caracteriza principalmente. Bueno, agora vou a descrever o caso clínico de Isabela, uma adolescente de 16 anos. Começou seu tratamento quando tinha 15 anos e sua madre descreveu situações de ansiedade excessiva relacionada com as demandas escolares e as situações sociais, dificuldades em la relação com seu padre, até o ponto que Isabela chorava quando escuchava alguém hablar de él. Algunos antecedentes familiares relevantes eran que su madre quedó embarazada a una edad muy temprana. Y cuando Isabela tenía solo 1 año, su padre las abandonó a ambas y pronto formó otra familia. Además, concertaba visitas con ella y no aparecía, no la llamaba por teléfono y no pagaba la pensión alimentaria, hasta el punto de que su madre tuvo que acudir a los juzgados para conseguirla. El estado inicial de Isabela era de ánimo deprimido y ansioso, comportamiento evasivo. A menudo se negaba a hablar de temas importantes con respuestas como, no sé, lo que sea. A pesar de respetar los límites del paciente, es importante identificar que este comportamiento indica dolor psíquico que necesita cuidados. En su adolescencia, un tema muy común en su vida cotidiana es el de las relaciones afectivas con chicos de su edad. Cuando Isabela sacaba el tema, su postura siempre fue de rechazo. Es importante señalar que este distanciamiento, que para muchos padres y psicólogos puede ser visto como un triunfo, en el caso de esta paciente fue claramente una malformación de la afectividad y no una práctica de la virtud de la castidad, por ejemplo. Esta deformidad en su percepción se hace evidente cuando en una sesión Isabela explica que no quería tener una relación amorosa porque ningún hombre es bueno, todos mienten.
todos mienten. Al decir esto, demostró que tenía un concepto mal formado de lo que es un hombre y de cómo se comportan normalmente, inicialmente causado por el mal ejemplo de su padre y fermentado por las ideologías, por la ausencia de otros ejemplos positivos en su historia y por una notable limitación de imaginación. No se le ocurría ningún ejemplo de película, serie o libro que retratara a un hombre honorable, virtuoso y bueno. Con el fin de construir un nuevo concepto de hombre en la inteligencia de Isabella, se le propuso un camino imaginativo, en el que se sugirió que viera la película El método Williams, que retrata la historia de Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena, y cómo su presencia fue decisiva para el éxito de sus hijas. En la sesión posterior al visionado de la película, su primera reacción fue: ¿existe esto? ¿Dónde encuentras uno así? Es un padre muy presente, ¿verdad? Incluso sufre por sus hijas. Al dotar su imaginación de una nueva imagen de lo que es un hombre, se percibieron importantes efectos terapéuticos que se extendieron a lo largo de todo su tratamiento. El primero de ellos fue el aumento de la esperanza, que es la pasión del apetito irascible que quiere obtener un bien arduo, futuro y posible. Para Isabella, como nunca había conocido a un hombre así, la existencia de un hombre verdaderamente bueno era imposible, y por lo tanto, no había razón para esperar que alguna vez conociera a uno o que su padre llegara a serlo. El segundo era el favorecimiento de la virtud de la justicia, que es el hábito según el cada cual uno con constante y perpetua voluntad da a cada uno su derecho. El padre de Isabella, sin duda, carga con el peso de muchas ausencias, pero en varios momentos la amó. Y contar su historia sin estos elementos también sería un acto de injusticia y tendría tantas consecuencias negativas como no reconocer los errores de su padre. Como consecuencia de esta intervención, la paciente se abrió a la relación con su padre y a nuevas relaciones afectivas, las cuales, a partir de este momento de la terapia, deberán ser guiadas y ordenadas, para que aprenda nociones como la intimidad, la finalidad del noviazgo y del matrimonio, la virtud de la modestia, la pureza y la castidad. Para terminar, voy a exponer un caso clínico de un adulto. Christian es un paciente de 27 años que está en acompañamiento hace 1 año y medio. Presenta algunas especificidades psiquiátricas, TDAH y depresión refractaria. Christian pone como razón por la que buscó terapia su objetivo de ser totalmente independiente de sus padres, pero no tenía ninguna actividad remunerada ni ningún camino concreto para lograrlo. Además, dijo que quería tener una estabilidad emocional, porque todas sus emociones llegaban como que avalanchas. Al analizar cuál era el origen de esta intensidad, se observó que el paciente también pensaba de forma exagerada. Es decir, la mayoría de sus cogniciones estaban impregnadas de palabras como siempre, nunca, todo, todos, nadie, nada. Por lo que su percepción del mundo y de los acontecimientos a su alrededor generaba reacciones emocionales proporcionales a sus pensamientos, pero desproporcionadas con respecto a la situación real. Por último, tenía una autopercepción permeada por la exclusión, es decir, se sentía muy diferente de sus compañeros, concluyendo que no encajaba en ningún grupo social, incluidos amigos y familiares.
Entre todas las intervenciones que se realizaron a lo largo de su seguimiento, el hilo conductor de todas ellas y que obtuvo mayores beneficios fue el establecimiento de una relación psicólogo-paciente ordenada y normal, impregnada de sinceridad, interés, estabilidad y realismo. Esta fue una experiencia que Christian no tuvo en ningún otro contexto de su vida. Esta postura se desglosó en conductas objetivas. Por ejemplo, la hora y el lugar de la sesión eran siempre los mismos, todas las semanas. A medida que contaba lo que sucedía, usando términos exagerados, se le pedía ejemplos, hechos que probaran esta conclusión a que había llegado, que era el significado de los términos que estaba usando. Cuando sacó a relucir sus dificultades, salir de la casa de sus padres, encontrar novia, lidiar con su TDAH, como si fueran la prueba que realmente no podía hacerlo, como si fuera la única persona que estaba pasando por eso, se cuidó antes de ayudarlo a resolverlo, de señalar que él y millones de personas más, literalmente, también pasaron por eso. A medida que Christian iba consiguiendo logros en su vida, su tendencia era centrarse solo en los puntos en los que aún no había tenido éxito. Así, la postura terapéutica fue orientada para reforzar sus victorias, demostrando su capacidad de mejora. Esta actitud generó frutos tangibles, hasta el punto que Christian verbalizó que no le gustaría ser dado alta, diciendo que es raro encontrar un lugar donde me sienta acogido y seguro. Como conclusión, quiero expresar que la psicoterapia tomista ha mostrado resultados positivos en casos de pacientes de diferentes edades y demandas terapéuticas. Muchas otras intervenciones podrían ter sido mencionadas en este artículo, ya que existen múltiples formas y contextos posibles de aplicación de la psicología tomista en la práctica clínica. A partir de esto, es necesario que los psicólogos tomistas de todo el mundo hagamos un esfuerzo por registrar dichas intervenciones y difundirlas, ya que será un inmenso bien para el campo de la psicología en general y para cada uno de los pacientes en particular. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por tan bonita explicación de los tres casos clínicos. Realmente es todo un panorama nuevo para muchos, para mí. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas. Primeiro, logo, congratulações, muito interessante, muito buena la ponencia, aprendimos muito. E mi pergunta é, que se vê esta eficácia, este bem que se hace en el consultório, na prática psicoterapeuta de la aplicación de uma psicologia tomista. Mi pregunta es más, ¿y con sus pares en la psicología? Porque yo no sé muy bien cómo funciona, pienso que hay un consejo de psicología, ¿no? Y los tratamientos cambian mucho a depender de la visión de psicología, de antropología que uno ha. Entonces, tú puedes hablar de esto con sus pares, esto es exactamente como se hace para ser hoy una psicoterapeuta tomista, ¿no? Bueno, voy a intentar responderlo en español. La respuesta es no, no puedo hablar con mis pares como en la universidad, porque las personas tienen como que un bloqueo, como no quieren saber, como si, ¿por qué Santo Tomás es santo? Como si esto significase necesariamente que es una psicología católica. Pero es. Pero esto no significa una falta ética, como mucho pelo contrário.
esto es como que lo signo de que es una psicología verdaderamente ética, pero las personas en la universidad, los profesores, los alumnos, no lo entienden. Como que es un esfuerzo necesario, pero muy difícil. Aquí. Muchísimas gracias por la exposición. Muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo combinás tu formación conductista conductual con la psicología atomista? Esta es una buena pregunta. Porque las dos cosas como que no se excluyen, se casan perfectamente. Muy pelo contrario, como que la psicología atomista, como que la verdad es, la terapia cognitiva conductual funciona porque aplica en la práctica los principios de la psicología atomista. Es por esto que funciona. Pero no lo sabe. Y los psicólogos cognitivos conductuales no saben que esto funciona porque, por ejemplo, con Christian, traer los pensamientos para la realidad, pero ninguna persona en la terapia cognitivo-conductual se importa en decir, oh, la realidad existe. Quien dice eso son los psicólogos tomistas, pero los psicólogos cognitivos conductuales como que como que toman las verdades y la aplican. Y esto funciona claramente porque es la verdad. Funciona porque es la verdad. Y esto nosotros sabemos. Muchas gracias otra vez. A veces me he encontrado con personas que recurren a psicólogos y psiquiatras y tienen experiencias muy negativas. Se puede decir que, salvo excepciones como la corriente cognitiva, conductual, haya alguna otra rescatable, o en general uno puede decir que más bien va a tener daño si va a un psicólogo o psiquiatra de otras corrientes. Y bueno, y la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo se podría fomentar esta nueva línea atomista de psicología en el mundo de hoy? A respecto de la primera pregunta, pienso que cuando buscamos lo más seguro, no hablamos de una abordaje, la psicoterapia atomista sí, pero en respecto a las otras, hablamos de profesionales seguros, no abordajes. Porque mismo en la terapia cognitivo-conductual es posible cometer muchos errores, a depender de lo profesional que le aplica. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, con madres y padres al respecto de cómo elegir un psicólogo para su hijo, como que cómo elegir una persona para hacer un influjo sobre su hijo, es importante mirar la persona como un conjunto, no solo la abordaje. Y cómo aumentar la influencia de esta corriente, pienso que hacer esfuerzos conscientes para aplicar los dichos de Santo Tomás y registrar, porque muchas veces esas cosas pequeñas se pierden. Y ahora, con las iniciativas de tantos psicólogos tomistas, pienso que un buen camino que ya está siendo hecho, pelo menos acá en Argentina y en Brasil con Rafael, de publicar libros con las prácticas, con las intervenciones, con los caminos que funcionan porque aplican la verdad. Gracias. Quisiera pedir un consejo para una persona que se ampara en la psicoterapia
joven con sus problemas ocasionales y sentimentales, ¿qué le podría decir yo, por ejemplo, para atraerla a la psicoterapia tomista, a la psicología tomista? Lo digo porque soy padre de una hija que está yendo a un psicólogo o a una psicóloga y su mentalidad empirista y eh, no la deja salir. ¿Algún consejo que le pueda yo dar para sacarla de ahí? Pienso que un buen camino es siempre de la indicación, como, oh, yo conozco una psicóloga muy buena, yo conozco una persona que fue su paciente y me enojó mucho, como que, y muchas veces esto es la verdad, porque en psicología, como teníamos una pregunta en la última ponencia, este vínculo entre psicólogo y paciente es muy fuerte, debe ser. Y cuando recebemos como que una indicación, como que conozco a esta persona, yo confío en ella, se podría, yo sería su paciente, esto es como que un comienzo de un vínculo de confianza. Y muchas veces hace con que personas como que cambien de un psicólogo a otro. No, por ahí una aclaración quizás que el éxito no es por la terapia cognitivo-conductual, sino porque por la filosofía que hay, que es la filosofía tomista, que en el fondo, o sea, la mejor terapia sería lo más prudencial, la prudencia, que en este caso te funcionó quizás ese tipo de terapia, pero no es porque la terapia en sí sea buena, sino que lo que es bueno es el principio de la realidad, que después en las terapias en general eso no está, ¿no? O sea, si uno busca ese tipo de terapias, no tienen este fundamento, no es solo que no lo saben, es que no tienen este fundamento. Entonces, me parece que hay que recalcar que aquí lo exitoso es que hay un pensamiento tomista sobre el hombre y sobre su curación, ¿no? Sí, ciertamente. Ese es el camino. Tentar hacer el camino contrario es muy peligroso. Bueno, muchas gracias. Y atendiendo a lo que dijo en el desarrollo, que cada terapia va adecuada a cada uno de los pacientes, ¿no? Hay uno, siguiendo lo que también nos enseña Santo Tomás, ¿no? Que cada ente es único en sí mismo, cada alma, cada persona también, mucho más. Quería consultar si valdría decir que lo primero que se podría trabajar en la terapia con el paciente sería el poder ordenar, como puso el ejemplo, ¿no? De la inteligencia, la voluntad y las pasiones, dándole el lugar o la entidad o lo que cada uno de ellos debería ocupar para ver quién debería regir y quién debería seguir al otro y demás. Si valdría primero eso o se trabaja en paralelo el tratamiento, digamos, con alguna de las técnicas que usted ha explicitado. Sí, este es el plano, ¿cierto? Como que ordenar las pasiones a la inteligencia y la voluntad. Este es como que lo hilo conductor de todo tratamiento. La diferencia está en de dónde el paciente está comenzando, porque las demandas, las preguntas iniciales que trace al comienzo del tratamiento pueden ser muy diversas. Entonces vamos como que caminando. Los psicólogos deben saber que este es el punto que desea llegar, pero el paciente no lo sabe. Entonces vamos que conduciendo a partir de las cosas que ellos nos tracen. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Está aprendido? Sí. Muy interesante todo. En la sintonía de lo que de las preguntas anteriores,
La pregunta es si los principios de la psicología de Santo Tomás serían aplicables a la técnica psicoanalítica o hay una contradicción tan absoluta que... Yo no consigo pensar cómo esto podría acontecer, porque los principios como que estructurales de la visión de la realidad y de lo que es un hombre son como que opuestos. Quizás una última pregunta para pasar ya al siguiente. Muy bien, muchas gracias por tu exposición. Quizás hacer una pregunta, ¿no? Esto de los casos que presentaste, eh, me pareció notar que la mayoría también, además de este desorden de las pasiones que lleva al desorden de las operaciones, también tenía como una fuerte crisis, si se quiere, en la confianza, ¿no es así? Porque hablábamos también de alguien que desconfiaba de su padre o que no tenía un buen ejemplo de hombre y demás, de varón. eh, ¿Cómo hacer también para que esta persona que está recurriendo al profesional también comience a confiar o reconstruya este tema de la confianza con el profesional? Lo que paralelamente a veces también sucede en la ayuda espiritual que se da a una persona que, dada también la cultura de la sospecha existente, o la anticultura de la sospecha, a veces cuesta eso mismo. ¿Qué consejo podrías dar? Esto es como que difícil de dar un consejo, pero no porque la materia es difícil, mas porque justamente lo vínculo de confianza se da entre paciente y psicólogo. Y esta es como que una habilidad en pequeñas cosas de cuando los psicólogos se porta como una persona de confianza, con cosas simples como no desmarcar las sesiones, como que comparecer a todas las sesiones, cancelar, sí, no cancelar las sesiones, comparecer, la puntualidad, la empatía con las dificultades, la paciencia, la misericordia, que son cosas que muchas veces los pacientes no encuentran en otros lugares. Y esto va como que construyendo un vínculo de confianza que después la idea, lo principal sería que lo paciente se torne capaz de, sí, de como que capaz de después tener ese vínculo de confianza con las otras personas, con Dios, y así como que lo tratamiento psicológico como que lo comenzó solo.